¿Pudieron terminar el ejercicio que había quedado de tarea? El 1B del libro, Ujú. sí, ¿Y alguien lo digitalizaron? ¿Alguien lo digitalizó? yo sí. A ver, ¿y puede compartirlo? Sí, un momento, no me sé cómo abrirlo. Sí. ¿Y los demás, qué tal? ¿Sí pudieron hacer el ejercicio? No, creo que está deshabilitado para que comparta Ah, pantalla. cierto, cierto. Voy. Listo. Ok, gracias. Ya está más o menos. Ujú. Mm. Bueno, según yo pedía el sólido formado por esta superficie que forma cortes transversales de cuadrados. Ujú. Este, es básicamente algo así como, no sé, como una cosa rara así. Eh, Se me figura como una clase de mecedora chiquita, plana, circular, ¿Una especie de qué dice? una cuña rara, rellena. Ah, más o menos, sí, sí, sí. Bueno, aquí yo puse VIH, pero debería ser el de hielo, se me pasó el detalle. Pero miden de base y altura lo mismo, por lo que la fórmula de área quedaría más o menos así, o al menos eso pienso. A ver, regrese un poco. Ujú. Al, así. Dice que b es dos veces la raíz de uno menos x cuadrada. Ok. Ah, ok, porque es un cuadrado, ¿ah? Es un cuadrado que recorre una circunferencia, por lo que recorrerá siempre de un lado una curva de raíz de uno menos x cuadrada, similar a Ok. un caso anterior que hayamos revisado. Y como Ujú. esa de raíz de uno menos x cuadrado solo representa la mitad de la base, pues dos veces, ¿no? Sí, Y como es un cuadrado, sí, pues la sí. altura es lo mismo. Bien. ¿Los demás qué opinan? ¿Están de acuerdo todos? ¿O alguien tiene controversia? Nadie tiene controversia. Ok. Listo. Y luego. Bueno, Todo bien, profe. recorre en x de menos uno a uno, porque el círculo Ujú. está en el origen. Y así Ujú. queda más o menos planteada la integral. Como es una integral pues, par, o sea, tenemos el mismo sólido de un lado y del otro, esto puede Ajá. partir, bueno, Sí, se puede sí, sí, multiplicar sí. por dos la integral. Sí, sí. Factorizo un 4 y ya nada más hago la integral. A ver si no se me pasó algo, creo que no. Ah, está bien. Me queda como 16 tercios de unidades cúbicas, o 5,33 unidades cúbicas. Sí. ¿Los demás qué? ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo? Pues sí, ¿no? ¿Alguien tuvo dificultades para poder hacer el ejercicio? ¿No? ¿Nadie? Perfecto. Bueno, pues gracias, Bosco. Pues sí, el ejercicio se ve bastante bien y pues ya, ¿no? Bueno, pues sigamos entonces, ¿no? Que vamos un poco atrasados, entonces hay que avanzar. Pues déjenme, pongo aquí algo para rayar. Ahí voy, espérame. Bueno, pues vamos a empezarle, ¿no? Recording in progress. Bueno, pues entonces la ocasión o la clase anterior o la sesión anterior habíamos visto el principio de Cavalieri, el principio de Cavalieri, para calcular volúmenes de sólidos en tres dimensiones. Es un principio bastante general
porque nos dice que si tenemos algún sólido y nosotros conocemos el área de los cortes transversales, a alguna cierta altura, no sé, X, pensémoslo así, conocemos la función de área, entonces el volumen se puede reescribir como la integral de A a B de la función de área. Así, algo de esta manera. Ahí está resumido el principio de Cavalieri. Bueno, lo que sigue ahora es estudiar el método de discos, que en realidad el método de discos, vamos a ponerlo aquí, es el método de discos, es el método que sigue. En realidad es una aplicación del principio de Cavalieri, es un caso particular del principio de Cavalieri. O sea, Cavalieri es una técnica más general. Pero este principio de Cavalieri, cuando lo aplicamos a sólidos muy, muy concretos, como sólidos de revolución, que habrá que definirlos, sólidos de revolución, pues va a dar origen a este método de los discos. Pero bueno, entonces este método de los discos, como digo, no es otra cosa más que una simple aplicación del principio de Cavalieri a sólidos pues, muy especiales que van a ser los sólidos de revolución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer una definición, no muy formal, pero una pequeña definición de lo que vamos a entender por sólidos de revolución. Después pensaremos cómo podemos aplicar el principio de Cavalieri a los sólidos de revolución y veremos cómo la suma de estas dos ideas pues va a dar origen a este método de discos, que no es otra cosa más que el principio de Cavalieri aplicado a sólidos de revolución. Bueno, entonces, ¿qué cosa es un sólido de revolución? Se supone que en los cursos anteriores, en la prepa en particular, estudiaron sólidos de revolución. ¿Alguien recuerda la definición? A ver, vamos a preguntarle a alguien así muy rápido. ¿Quién será? A Tonatiuh. Tonatiuh. ¿Sí nos escucha, Tonatiuh? Dice que sí. Y Tonatiuh, en la prepa vio el método, estudió algo de sólidos de revolución. Dice que no. Ok. ¿Alguien que sí los haya estudiado en la prepa? ¿O en la vocacional? ¿O no hayan estudiado? Yo los estudié, pero recuerdo muy poco. Ok. Pues recuerda que los estudió, pero no recuerda los detalles. Ajá, Ok. o sea, recuerdo que es sobre su propio eje. Bueno, la figura se rota sobre un eje y Algo así. así, algo así. Sí, sí. Por ahí Bosco creo que iba a decir algo. Ah, sí, básicamente lo mismo. Es una curva definida en dos dimensiones. Ujú. Que se hace girar sobre alguno de los ejes coordenados. Sí, sí. Pues en efecto, fíjense, para ayudar un poco a la imaginación, los sólidos de revolución, pensemos en algunos ejemplos. Digamos, bueno, el ejemplo que voy a poner, no sé si lo han visto así exactamente, pero supongo que sí lo han visto en algún momento. Las hélices de algún avión que tenga hélices, no todos los aviones tienen hélices, pero las hélices, digamos, cuando se encuentran sin movimiento, pues se ven ahí como algunos alambres, bueno, tiene una forma muy particular. Pero cuando se enciende o se echa a andar el motor, las hélices comienzan a girar. ¿Y qué es lo que produce este movimiento de las hélices? Pues da la ilusión óptica de que con el movimiento se genera pues una superficie. También se puede, si no es con las hélices de algún avión, se pueden utilizar las aspas de algún ventilador bueno, o las aspas de la licuadora o cosas de ese tipo. Entonces, ese efecto visual que aparece al momento de estar rotando, o mejor dicho, la superficie que aparece al momento de estar rotando, al menos visualmente y de manera óptica, es a lo que se le conoce como una superficie de revolución. Así se le conoce. Bueno, para nosotros, ¿qué cosa va a ser
un talador, tal vez, un talador, o un taladro, iba a decir, sí, un taladro. Un taladro también, sí, pues en principio todas las cosas que se encuentren rotando a una cierta velocidad, ¿no? Las, las máquinas que hacen mezclas de sustancias químicas. Bueno, eso es más difícil de apreciar, ¿no? Habrá que entrar a algún laboratorio de sustancias químicas, igual y no tan especializado, pero hay ciertos instrumentos que hacen rotar las sustancias para obtener una mezcla uniforme y allí se da también esta ilusión óptica. Pero bueno, creo que todos entienden de lo que estoy hablando. Entonces, quitando más allá todos los contextos cotidianos, ¿qué es lo que entendemos nosotros por una superficie o un sólido de revolución? Bueno, pues si lo pensamos fríamente, digamos, la hélice de algún avión, digamos, esa aspa que tengo allí, yo la puedo imaginar como si fuese la gráfica de alguna función o alguna curva, pensémoslo así. Piensen que sustraigo solamente una de las hélices, la que subrayé en color azul, la sustraigo y la coloco, bueno, no me gustó como la puse, la voy a poner mejor así. Bueno, entonces al sustraer esa curva, a lo mejor sí la voy a regresar como la tenía, la voy a poner así. Fíjense, el sólido de revolución en donde estaría apareciendo. Esa curva que yo puse allí tiene diferentes formas de poder rotar. Para que se forme la figura de la hélice, bueno, la ilusión óptica que dibujé en el avión, la rotación de esa curva tendría que ser alrededor de alguno de los ejes, por ejemplo, del eje Y, exacto. Si esa figura yo la hago rotar alrededor del eje de las Y, ¿qué es lo que va a aparecer? Pues déjenme, la voy a poner un poco más simétrica para simplificarme la existencia. Ah, así. Y bueno, entonces al hacerla rotar en el eje de las Y, pues aparece la ilusión óptica que yo había dicho. Así, ¿no? Ahí estamos. Bueno, pero las curvas cuando las tengamos en el plano, pues no están obligadas a tener que hacer una rotación alrededor de un eje preestablecido. Por ejemplo, esa misma curva, si yo la hago rotar pero alrededor de otro eje, por ejemplo, que la hago rotar alrededor del eje de las X, si la rotación fuera alrededor del eje de las X, ¿cómo se vería la superficie que aparecería? Como una esfera. Aquí, como una esfera, sí, exacto. Sí, sí. Porque cuando comienza a rotar, no sé si exactamente como una esfera, creo que aparecería algo así. No sé si están de acuerdo conmigo. Sería algo así de esta manera. Para todos es claro la superficie que aparecería al momento de hacer la rotación. Claro que aquí necesitamos un poco pues, de la imaginación, ¿no? Porque la figura comienza a rotar y bueno, aparece esa figura que está allí. Es como una esfera, pero tiene un hueco en la parte intermedia, como si le hubiesen atravesado un cilindro o algo así. Entonces, una sola curva puede dar origen a diferentes superficies de revolución. Es decir, para obtener una superficie de revolución se necesita una curva, pero además se necesita un eje de rotación. Los ejes de rotación tradicionales pues son los ejes X y Y, esos son los ejes de rotación tradicionales, pero no tienen por qué ser esos los ejes de rotación preestablecidos. Pudiéramos tomar algún otro eje, por ejemplo, fíjense, si tomáramos, ¿cuál eje sería bueno? Un eje que sea por aquí, un eje el que sea. Si hiciéramos rotar alrededor de este eje, ¿qué superficie es la que aparecería? Bueno, aquí ya está un poco más. ¿Un cilindro? ¿Un cilindro? No sé. No sé, porque aquí está más complicadilla, ¿no? Algo así. ¿Están de acuerdo? Como una dona, ¿no? Pero sin el medio. Como una dona, pero sin el medio. Sin el círculo en medio. No sé, a mí me parece un molde de gelatina de esos chiquitos. No sé. Sí, sí, como un molde de gelatina, ¿no? Sí, sí.
bueno, ahorita no importa, digamos, no hay que ponerle un nombre a la figura, ¿no? O sea, con que logramos percibir que una misma curva, si nosotros la hacemos rotar alrededor de algún eje, los tradicionales son el eje X y el eje Y, pero puede ser cualquier otro eje, pues va a dar origen a una superficie de revolución. Entonces, una misma curva puede dar origen a muchas superficies de revolución dependiendo de cuál sea el eje sobre el cual estemos haciendo rotar la curva. Entonces, no hay una única superficie de revolución. Dice, ¿por qué el eje X gira vertical y el eje Y en horizontal? Preguntan allí. ¿Por qué el eje X gira en vertical? No, o sea, no hay nada oculto, solamente digo que la rotación es alrededor del eje de las Y porque es tomar esta curva y empezarle a dar vueltas alrededor de ese, como si fueran las aspas del avión, exactamente. Entonces, cuando decimos que va a rotar alrededor del eje de las Y, podemos pensar que alguien va a tomar la gráfica, esas son unas manos, y le va a empezar a dar vueltas con respecto a alguno de los ejes. No sé si eso aclara la pregunta que hizo por ahí Ángel Daniel. Bueno, quién sabe, ya no nos respondió Ángel Daniel en el chat. Bueno, vamos a ir avanzando. Entonces, ¿qué cosa va a ser para nosotros una superficie de revolución? Pues va a ser la superficie que aparece al momento de hacer rotar una curva sobre algún eje preestablecido. Así de esa manera. Bueno, entonces lo que nos va a interesar es calcular pues, los volúmenes de estas figuras que les vamos a llamar sólidos de revolución. Esos sólidos de revolución pues, son los sólidos que aparecen, cuya frontera o superficie frontera es precisamente la superficie de revolución que aparece al momento de hacerla rotar. Y se tiene que ser curva forzosamente. ¿Qué entiende por curva forzosamente? Eduardo Ponce. Una recta es una curva. Una recta es una curva, sí. Sí. Ah, bueno, es que ustedes cuando escuchan la palabra curva, como que imaginan que tiene que estar así como torcido, ¿no? No. Las rectas, para nosotros, las consideramos también como curvas, en un sentido generalizado. O sea, curva no es que tenga dobleces o algo así, no, es un poco más profundo de definir qué cosa vamos a tener por una curva, pero incluye las líneas rectas. A ver, vamos a ver, ahí en el chat dice alguien más. Dice, es una curva porque está rotando, ¿no? No, o sea, puede ser una línea recta que esté rotando y va a dar origen a un sólido de revolución. Los ejemplos, puede ser que con los propios más claro. Entonces, fíjense, ya que tengo mis sólidos de revolución, ¿qué es lo que me interesa hacer ahora? Lo que me interesa ahora es obtener el volumen de estos sólidos de revolución. Entonces, pues vamos a hacer algunos análisis. Pensemos que tenemos alguna curva y pensemos que la voy a dibujar diferente. Voy a poner así. Pensemos que tenemos alguna curva que está dada por la gráfica de alguna función, es decir, que es y igual a f de x, donde f de x pues, puede ser cualesquiera función, y definida entre algunos límites, entre a y b. Bueno, ahí tengo esa curva, y pensemos que la hacemos rotar alrededor de algunos de los ejes. Vamos a hacerla rotar alrededor del eje de las y. Aquí está el eje de las y. Bueno, si esa curva yo la hago rotar alrededor del eje de las y, es decir, que le empiezo a dar vueltas así de esta forma, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es que va a aparecer la siguiente figura. Puede ser por acá, si nos vamos por acá, y esta otra viene acá así. Igual y también en el color rojo. Un volcán, ¿no? Pues sí. Pues sí, no sé cómo llamarlo. No me salió muy simétrica, debe ser más simétrica, ¿no? Déjenme intentarlo, hacerlo más simétrica posible, porque se supone que es justo la figura que aparece al momento de ir haciendo las rotaciones.
Bueno, entonces pensemos que tenemos alguna curva que está dada por la gráfica de alguna cierta función, que es y igual a f de x, y que yo la comienzo a hacer rotar alrededor del eje de las y. Bueno, lo que a mí me interesa obtener es, pues básicamente, el volumen. El volumen. ¿Cómo voy a calcular ese volumen? Bueno, pues lo voy a calcular utilizando el principio de Cavalieri. Los sólidos de revolución tienen la virtud o la propiedad de que los cortes transversales van a ser siempre discos o circunferencias, no sé cómo decirlo. Siempre va a ocurrir así con los sólidos de revolución. ¿Y por qué va a ser de esa manera? Porque si nosotros hacemos un corte transversal a la superficie, bueno, pues aparece algo de esta manera. Déjenme lo borro así. O mejor dicho, lo pongo así de esta manera. Ese círculo que puse en esa parte, no sé si igual lo debía haber puesto de otro color. Ya déjenme, lo pongo de otro color. Así, y aquí aparecería el corte transversal. Entonces, el principio de Cavalieri, ¿qué es lo que me advierte? Me dice, bueno, necesita usted calcular la función de área de esta figura. Aquí vienen algunas convenciones dependiendo con respecto a qué eje se haga la rotación. Por ejemplo, si la rotación la estamos haciendo alrededor del eje de las Y, los cortes transversales los podemos ir haciendo a una altura y preestablecida. Entonces, la función de área dependería de la variable y, así de esta manera. Entonces, si la rotación es alrededor del eje de las y, los cortes transversales que podemos hacer, los podemos hacer variar con respecto de la variable y, porque los podemos hacer a diferentes alturas. Por ejemplo, allí yo hice uno, pero alguien dice, no, yo lo quiero hacer un poco más abajo. Entonces, se pueden hacer múltiples cortes transversales y todos tendrán una altura y diferente. Entonces, la variable y es de la cual debe depender la función de área. Ahora, aplicando el principio de Cavalieri me dice, pues la integral debe ser ¿quién? Debe ser la integral de la función de área, a de y, y como ya advertí, en este caso, la variación de la variable pues debe ser y, entonces el diferencial debe ser y. ¿De dónde a dónde debe estar cambiando? Ahorita no me va a preocupar mucho eso. O sea, no, sí, en realidad el C sería ¿quién? La evaluación de la función en A, ¿no? Y el B sería la evaluación, el D, perdón, sería la evaluación de la función en B. Ahorita no me preocupa tanto, vamos a llamarle simplemente C y D, esos límites. Y me queda algo así. Bueno, ¿y qué es lo que voy a poder hacer? Hasta allí voy aplicando mi principio de Cavalieri. Ahora, el corte transversal, es decir, la forma explícita de esta función de área, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues de acuerdo a lo que acabo de mencionar, ese corte transversal es una circunferencia. ¿Y por qué es una circunferencia? Porque estamos haciendo rotar este punto, ese punto que estoy subrayando en color amarillo, cuando comienzo a darle vueltas, mantiene siempre una distancia constante con respecto al eje de rotación. Eso siempre va a ocurrir así. Es decir, ese punto de color amarillo, como está dando vueltas alrededor del eje de la Y, pues mantiene una distancia constante a ese eje. Y aquí, yo lo que sugiero es lo siguiente. Esa función de área, ya sabemos que es ¿quién? Es pi por radio al cuadrado, ¿no? Es el área de una circunferencia, pi por radio al cuadrado. Bueno, entonces mi sugerencia es que, que utilicen, que sean como muy prácticos a la hora de determinar quién va a jugar el papel del radio. Si estamos haciendo una medición de una distancia horizontal con respecto del eje, como esa que está ahí en color azul, esa distancia horizontal yo la puedo asociar, espero que se vea ahí en el dibujo lo que estoy poniendo. Si el radio es una distancia horizontal con respecto al eje, esa distancia horizontal yo la puedo asociar o vincular pues con la variable x, así de esta manera. Entonces, esa área va a ser igual a cuánto sería, cuánto equivaldría el radio. ¿Es quién? Es pi o radio al cuadrado, ¿no? Que es, hay algo raro. Bueno, ya está así, ¿no?
Listo. Entonces, ahí traten de ser muy prácticos. Se los podría dar como si fuese un formulario, como una tabla ya de decir, si la rotación es alrededor del eje de las Ys, el radio va a ser siempre la variable X, pero no lo veamos de esta manera. Mejor tratemos de hacer un esfuerzo y entender por qué el radio debe jugar la variable X. Simplemente, si el radio está midiendo una longitud horizontal con respecto al eje de las X. Esa longitud horizontal yo la puedo vincular con el eje de las X y puedo pensar que es la variable X. Y ya, ahí va apareciendo ya una expresión para calcular el volumen. Y fíjense que en una primera instancia se fija quién es el diferencial. En una segunda instancia se fija quién va a ser el radio. Y en una tercera instancia se tiene que utilizar a la función para que el integrando quede en términos del diferencial. Bueno, ahí yo puse y igual a f de x. Quizás habría que hacer como una manipulación algebraica y poner a x como f de y. Y hacer esa sustitución en esta parte para poder hacer el cálculo de la integral. Entonces hay una tercera etapa que sería empatar las variables del integrando con el diferencial. Empatar o igualar, o no sé qué palabra usar. Empatar variables del integrando con el diferencial. Igual ahorita se ve muy abstracto todo, pero cuando desarrollamos el ejemplo van a ver que ya es muy claro. Entonces, la primera parte es aplicar Cavalieri, identificar cuál va a ser la variable con la cual vamos a parametrizar a los cortes transversales. La segunda es determinar qué variable va a jugar el papel del radio, dependiendo si es una variable horizontal o vertical. Eso tiene que ver con la rotación del eje con el cual se esté haciendo el cálculo. Y una tercera parte es empatar el diferencial con la variable de integración. Eso lo hacemos ya con la forma analítica de la función. Bueno, ¿algún comentario hasta ahorita? ¿Por qué el diferencial de y está al cuadrado también? No, no está al cuadrado. Son como notas que yo fui poniendo. Que dije que esta era la etapa 1, esta era la etapa 2 y esta era la etapa Ok. 3. Pues, bueno. Sí, sí. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para que todo lo que dije, que ahí todo revuelto, ya tome más forma. Y van a ver que no es tan complicado. Entonces, fíjense, vamos a poner una función que sea muy simple, que sea la función y igual a x. Y igual a x. Con x cambiando entre 0 y 2. Y calcule el volumen del sólido de revolución, rotando. Vamos a hacerlo en dos casos. Primero, con la rotación en el eje de las Y y la segunda con una rotación en el eje de las X. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a hacer los cálculos. Vamos a rotar la curva Y igual a X, que es un segmento de línea recta, con X variando solamente entre 0 y 2. Y la vamos a hacer rotar con respecto primero del eje X y luego del eje Y. No sé si a poner eso. Vamos a poner un poco más difícil, como ven, para que se aprecie. Vamos a poner Y igual a X cuadrada. Okay. Bueno, a ver, vamos a hacerlo. Primero, con la rotación en el eje Y. Vamos a poner 1, eje Y. Dijimos que era Y igual a X cuadrada con X entre 0 y 2. Bueno, pues vamos a poner aquí la figura. Aquí está X, aquí está Y. Bueno, la gráfica representa, ¿qué cosa? Pues una parábola. Es fácil de verlo, ¿no? Para todos. Ahí está, y X está cambiando de 0 a 2. Cuando hacemos la rotación en el eje de las Y, ¿qué figura va a aparecer? Bueno, pues aparece la siguiente figura. Como una aspa, ¿no? Algo así. Sí, no sé cómo. Aparece algo así. ¿Están de acuerdo todos?
Sí. Sí, es como un tazón. Es como un tazón. Bueno, pues vamos a calcular el volumen de ese tazón. Bueno, para hacer el volumen de ese tazón, vamos a usar el principio de Cavalieri. Pues el principio de Cavalieri, ¿qué es lo que dice? Pues haga un corte transversal. Aquí ya aparece el corte transversal. Y aplicando Cavalieri, ¿no? Y eso va a ser pues un disco. Y ese disco tiene ¿qué radio? Como es el radio, vamos a tomar un punto arbitrario, por ejemplo, ese punto que está allí, que es el que aparece al momento de hacer ese corte, ese es el que nos vamos a dar cuenta. Los cortes transversales los podemos hacer con respecto de qué variable, con respecto de la variable y, es decir, yo selecciono un valor de y sobre ese valor de y hago el corte transversal. Entonces vamos a irlo poniendo. Entonces mi volumen es igual a la función de área, que debe depender de la variable y, por el diferencial de y. Y la y va a cambiar de dónde a dónde. ¿Me podrían decir? De 0 a 4. De 0 a 4, exacto. ¿Para todos es claro? ¿Por qué de 0 a 4? Sí, sí, es claro. Ok. Entonces la ponemos 0 a 4. Entonces la primera parte es decidir cuál es la variable con la cual vamos a controlar los cortes transversales, que en este caso los estamos haciendo a diferentes alturas de y. La segunda es notar la variación de la variable y, que va de 0 a 4. Lo segundo es ir aplicando ya Cavalieri. Vamos a ponerle y de 0 a 4 y vamos a ponerle pi por radio al cuadrado. Porque ya habíamos dicho que los cortes transversales son circunferencias. Ese corte transversal, ese radio, mejor dicho, es esta distancia, equivale a esta distancia que tengo aquí. Porque ese punto de color negro es el que está dando vueltas para generar la superficie de revolución. Son como flechitas, ¿no? Que le estoy indicando. Y esa distancia es una distancia ¿de qué tipo? Es una distancia pues horizontal. Es decir, esta que voy a poner de color amarillo, le borré en lugar de... Esta distancia de color amarillo, yo la puedo asociar con una distancia horizontal, la cual la puedo vincular pues, con la variable x. Así. ¿Eso qué significa? Eso significa que en ese caso muy particular, el radio de rotación coincide con la variable x. Bueno, entonces utilizo ese hecho y ¿cómo va a quedar mi integral? Queda pi por x al cuadrado en dy. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Nada? Perfecto. Traten de ir como generando un protocolo, un algoritmo, una técnica para ir avanzando en estos problemas. Bueno, la primera etapa es determinar la variable que va a controlar dónde hacemos los cortes transversales. En ese caso decidí hacerlo en el eje de la y, controlar a qué altura hago mi corte, pues para que aparezcan los discos. La segunda etapa es determinar quién va a jugar el papel del radio. Es el primero. La segunda etapa. Y la última etapa es empatar el diferencial con la variable de integración. El diferencial ya no lo puedo cambiar, como eso fue establecido en la etapa 1 y fue un dy. Eso ya no lo puedo cambiar. Lo que yo puedo cambiar son las variables del integrando. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Como ahí a esa x debo cambiarla por y, es el momento de involucrar a la función misma o a la ecuación de la curva. Yo sé que y es igual a x cuadrada. Entonces, haciendo ahí un poco de álgebra básica, se sigue que x es igual a raíz de y. Y esa relación es la que yo utilizo para ya poner mi integral final, que es esta. Entonces, no calculo la integral hasta no empatar a las variables. Y ya una vez hecho eso, ya una vez que empaté las variables, pues es calcular la integral. Eso ya va a ser muy, muy rápido. De hecho, aquí el cálculo de la integral es ¿cuánto?
Raíz de y al cuadrado, pues es y. La integral de y es y cuadrada sobre 2. Me queda y cuadrada sobre 2. La evaluación de 0 a 4. Y eso me da 8pi. 8pi. Entonces el volumen de ese tazón que aparece allí al hacer rotar y igual a x cuadrada es igual a 8pi. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, Sí, ¿podría Diga. repetir otra vez cómo fue el paso del paso 2 al paso 3? O sea, el cambio. Es que me perdí ahí. No, es que no hay de paso 2 a paso 3. Entonces el paso 2 es un solo paso. O sea, ahí lo que hicimos fue determinar quién era el radio. Y en el paso 3 fue empatar los diferenciales. Es decir, el integrando debe quedar en términos de la variable del diferencial. El diferencial una vez que lo establecemos ya no puede cambiar. O sea, o es o de y o de x, pero ya no cambia. Y el diferencial es el que tiene el control en todo momento, porque le ordena al integrando con respecto de qué variable debe quedar. Si no es así, si en el cálculo anterior el integrando quedaba en términos de la otra variable, usamos a la función para hacer esa transformación. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, profe. Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, dice, siempre se tomará y de vez de x. ¿En qué parte? ¿En qué parte dice? ¿En la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en cuál? De la 2 dice. Siempre se tomará. O sea, al momento de terminar el radio, no, el radio puede ser muchas cosas. ¿De qué depende quién va a hacer el radio? Del eje de rotación. De eso depende todo. Si la rotación es en X o en Y o lo que sea, pues de eso debe depender. Vamos a hacer el otro ejemplo, que va a ser este mismo problema, pero vamos a cambiar la rotación, que ya no sea la rotación en Y, sino que sea ahora la rotación en X. Y vamos a ver qué es lo que cambia. Vamos a dejar exactamente la misma curva, Y igual a X cuadrada, pero ahora haciendo la rotación en el otro lado. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Creo que eso ayudará a entender ya completamente el método que describimos. Entonces vamos a poner ahora en el eje X. La curva es y igual a x cuadrada y x cambiando entre 0 y 2, ¿no? Entonces ahí vamos. Nuevamente la curva es esta. Es y igual a x cuadrada. Aquí está el eje x, aquí está el eje y. La rotación ahora la vamos a hacer alrededor de este eje. Entonces al hacer la rotación, ¿qué figura es la que va a aparecer? Como la de hace rato, ¿no? ¿Cómo qué, perdón? Como ¿Cómo la qué que dijo? como la que hizo hace rato, ¿no? Como una trompetita. ¿Cómo es? Pues esa que está ahí, ¿no? Un embudo, una trompeta, un chocolate de estos quises, ¿no? Se les dice, ¿no? Bueno, ahí cada quien puede interpretarlo como quiera. Ahí está. Fíjense que obviamente dio otra figura, ¿no? Dio otra figura, pero vamos a ir haciendo las cosas. Primero, los cortes transversales para poder usar Cavalieri los vamos a hacer ¿en dónde? Los vamos a hacer con respecto al eje de las X. ¿Por qué los hago allí? Los hago ahí, pues para que al momento de hacer el corte transversal aparezcan discos. Recuerden que eso es lo que facilita el cálculo de las áreas de los cortes transversales y eso nos permite usar Cavalieri en los sólidos de revolución. Entonces, decido hacerlo con respecto del eje de las X y en ese caso, entonces, los cortes transversales yo los puedo hacer con respecto a quién es la variable que controla los cortes transversales, pues la variable X. O sea, lo puedo hacer desde la posición X igual a 0 hasta la posición X igual a 2, hasta una posición X arbitraria. Entonces, al momento de utilizar el principio de Cavalieri, me va a quedar la integral de la función de área. Le voy a poner ahorita nada más área, ¿sí? La función de área del corte transversal. Y voy a poner el diferencial. ¿Quién va a ser el diferencial? Pues va a ser de X. ¿Por qué? Porque la variable que va a estar cambiando es la variable X.
Entonces, ya fijo el diferencial, es el primer paso, fijar el diferencial, y la X va a cambiar de dónde a dónde. En este caso ya nos decían directamente de dónde a dónde cambiaba, cambia de 0 a 2. Entonces, pues ya queda algo así. Esta es la primera etapa. Hacer la figura, entenderla, ver dónde hacemos el corte transversal para que los cortes transversales sean discos y ver la variable que controla a ese corte. Eso define el diferencial y con eso ya tenemos la primera parte. ¿Preguntas hasta ahorita con eso? Bueno, pues sigamos. Dicen en el chat, no sé qué dicen. Una vez vi un video de una figura de revolución con área infinita. Pues yo he visto muchas cosas en internet, por ahí, pero ahorita hay que aprender la técnica y luego ver ya esas otras cosas curiosas, ¿no? Pero bueno, entonces, la ventaja de aplicar Cavalieri a sólidos de revolución es que los cortes transversales van a ser siempre discos. Y el área de un disco es pi por radio al cuadrado de X. El diferencial ya no lo cambio, ya lo estoy manteniendo. Ahora debo determinar quién va a jugar el papel del radio. ¿Quién va a jugar el papel del radio? Recuerden, los radios se definen como la distancia del origen a la circunferencia. Perdón, del eje de rotación o del centro de rotación hacia la circunferencia. En este caso, la rotación está haciendo con respecto de una manera vertical, está haciendo así, con esa flechita que puse de color negro. No sé si todos logran verla, o lo pongo de otro color. La voy a poner de color amarillo, ¿sí? Aquí está el puntito. Y está rotando así, ¿no? Con esas flechitas. Esa flechita que determina el radio, ¿por qué la pongo vertical? Porque, quiero borro un poco las figuras que tengo ahí. ¿Por qué la estoy poniendo vertical? Porque ¿cómo medimos los radios? Pues debo colocarme en el eje donde está haciendo la rotación y me dirijo hacia la circunferencia. Entonces, pues lo estoy poniendo así de esta manera. Entonces, la rotación es algo vertical en este caso. Esa distancia vertical yo la puedo vincular con la variable y, así de fácil. Entonces, digo, la distancia vertical, perdón, el radio la asocio con una distancia vertical, que es la que está dando vueltas, la vinculo con la variable y eso me ayuda a definir quién va a ser mi radio. Así de simple. Ya mi radio en este caso va a ser la variable y. Así de esta manera. Y eso se convierte en ¿cuánto? La integral de 0 a 2 de pi por y cuadrada en dx. No, ya logré determinar quién es el radio. Lo que me hace falta ahora es empatar las variables de integración con respecto del diferencial, porque no quedaron iguales. Recuerden que el que domina es el diferencial. Entonces, el que debe cambiarse es la variable de integración. ¿Cómo la cambio? Bueno, pues es el momento de visualizar la forma analítica de mi curva, que es y igual a x cuadrada. Entonces, como la variable de integración debe quedar en términos de x, esto se vuelve pi por cambio a y por x cuadrada, queda x cuadrada al cuadrado en dx. Profe, Y pues ya ahí nada más calculo el integral. Ahorita respondo a su pregunta, dame un segundo. Eso me da ¿cuánto? X5 sobre 5 de 0 a 2. ¿Y eso da cuánto? 2 por 4, 8, es 32. 32 pi quintos. Listo. Ahora sí vamos a responder en el chat. Alguien preguntó. ¿por qué era y cuadrada? ¿Por qué era y cuadrada? Esto no es y cuadrada. Lo único que estamos cambiando es el radio. El radio y el radio es y. Ah, Ese cuadrado es porque es el área de una circunferencia, que es pi por radio al cuadrado. sí. ¿Usted es Mijoy? Sí. No. No. Ok. Está bien. Mijoy dice, ¿por qué dijo que el radio es y? Si pudiera profundizar en su pregunta, Mijoy. O sea, ¿no le queda claro esa parte de por qué el radio es y?
Dice que no, híjole. A ver, lo voy a hacer en otro dibujo. Porque fíjense, aquí lo voy a hacer un poco más grande. Así, así, así. Aquí está X y aquí está Y. Tenemos la curva Y igual a X cuadrada. Era Y igual a X cuadrada. Y la rotación la estábamos haciendo alrededor del eje de las X. Bueno, para que se le facilite, tome un punto sobre la parábola. Un punto nada más. Ese punto, cuando lo hace rotar, como la rotación es alrededor del eje de las X, este punto, qué va a hacer? Pues va a empezar a dar vueltas así. Así de esa manera. Aquí voy a poner con flechitas. Por supuesto, ahí ya quedaría como en 3D. Quedaría en 3D. Queda así de esa manera. Los radios, ¿qué cosas representan? Son la distancia del centro hacia la circunferencia. Este es el radio. Y creo que allí ya se ve que es la variable, que debe ser precisamente la variable y, porque quedó de una manera vertical. Así. Nunca queda con la dirección de X, porque si se da cuenta, el eje X, el eje X queda ortogonal a esa circunferencia que aparece al momento de hacer la rotación. Entonces nunca puede ser la variable X. De hecho, el eje X queda, como digo, ortogonal. La única variable con la que puede empatar es o X o Y, y en este caso pues empata con Y. No sé si eso responde a su pregunta, mijo Iván. Ok. ¿Quién más preguntó? Eduardo Ponce dice, ¿y se le puede asociar cierta Y? Mm, esa sí no entendí su pregunta de se le puede asociar cierta Y. Ah, ok. Perfecto, está bien. Bueno, los demás, no sé. ¿Qué tal? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Nada? Todo bien, profe. Bueno. Bueno, entonces, pues vamos a hacer algún ejercicio. Me gustaría que intentaran hacer alguno de ustedes. Déjenme buscar nuestro libro de texto. Esos casos son relativamente simples porque las rotaciones son con respecto del eje X o del eje Y, pero puede haber rotaciones con respecto de otros ejes. Déjenme abro nuestro libro de texto. Aquí está. Ahí voy, esperen. Y por cierto, ¿cómo van con los ejercicios del libro? Sí, ¿ya cuántos problemas llevan? Como unos 50. En eso estoy, profe. ¿En eso está? Ok. Se lleva 49. Bueno, fíjense. Esta parte de los sólidos de revolución, en el texto me parece que es la 396. Perdón, la sección 6.1. Esa es la sección 6.1, que ahí estaban también los de Cavalieri. Vamos a la 396. ¿Quieren uno fácil o uno difícil? Pues ahorita el
y complicado. ¿Y complicado? No, uno fácil para practicar. No le hagas caso porque es súper dotado. ¿No? Bueno, al menos yo no. Ujú. Está bien, no se preocupe. Sí, hay que hacer uno fácil y ya luego intentamos hacer uno más divertido. Mm, A ver, vamos a ver. Bueno, sí, uno fácil dijimos, ¿verdad? El 18. No sé qué tan difícil es el 18. Sí, el 18 está bien. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Todos o lo hago un poco más grande? Sí, profe, ¿lo quiere con respecto a los dos ejes o con respecto a solo uno? No, pues sigamos las instrucciones ahí del problema. En las instrucciones creo que advierten que la rotación es alrededor del eje X. Pero ¿por qué va de y igual a 0 y x igual a 2? Ah, ya entiendo. No, no va de Y igual a... Ahí Y igual a 0, una línea recta, que es la línea recta cuyos puntos tienen altura Y igual a 0, es decir, es esta. El X igual a 2 que también dicen allí, no es un punto, es una línea recta. Son todos los puntos cuya coordenada X es igual a 2. Y obviamente la de Y igual a X cúbica, ¿no? Que es esta. Esta es Y igual a X cúbica. Entre las tres curvas están determinando una, una región que es este, no es un triángulo, parece un triángulo, ¿no? Pero uno de los lados está, no es una línea recta, sino es la gráfica de X cúbica. Y esa figura es la que van a hacer rotar alrededor del eje de las X. Profe, tengo una duda con el intervalo. ¿Qué duda tiene? Entonces ahí sería, bueno, el intervalo de la integral sería de 0 a 2. Para el eje de las X, ¿no? Ujú. Creo que sí, creo que sí. Gracias. Dice 4 pi unidades cúbicas. No sé. ¿Cuánto les dio a los demás?
Profe, Sí. ¿me puedo ausentar un momento? ¿Ausentar un momento? Sí, Ahorita regreso. sí, sí. Sí, sí. De hecho, yo creo que vamos a esperar unos 2 minutos y iniciamos, ¿no? Yo creo que ya. Me Los salió demás no sé cómo van. 32 tercios de pi. 32 tercios de pi, ok. 32 tercios. Por allí dicen que 4 pi, ¿no? Vamos a ir poniendo las posibles respuestas. Dicen que 4 pi. 32 tercios de pi, supongo, ¿no? Ujú, ok. Ay, siento 128 sobre 7. Sí. eso que está ahí, ¿no? 128 sobre 7 pi. Ok. Ok. Pues ya son muchos resultados. Porre 32 tercios, estoy mal. Ese está mal, ok. 128 séptimos de pi también dicen, ok. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por votación? No, Sí, ¿eh? 128 séptimos, sí. 128 séptimos. Bueno, pues vamos a hacerlo. No sé. La verdad es que no sé cuánto de, pero pues lo revisamos, ¿no? Ahí voy, un segundo. Bueno, bueno, entonces dijimos que es y igual a x cúbica. Y igual a x cúbica. No la voy a poner toda porque ya sabemos que cambia solamente, con x cambia de 0 a 2, por aquí así, y ya, ¿no? Bueno, eso determina inmediatamente a y también. ¿Hasta dónde llegaría y en este caso? Hasta 8. Bueno, y dicen que la rotación es alrededor del eje de las x. Nos queda otra vez esta figura. Y pues lo vamos calculándolo. El volumen es quien es la integral de los cortes transversales, los hacemos en esta, con respecto al eje de las x, o sea, aquí. Y la variación es en donde, pues en x. ¿Sí está bien todo? Entonces quedará, ya le voy a poner una vez pi por radio al cuadrado, por dx, ¿no? Y x cambiando de 0 a 2. Entonces queda de 0 a 2. El radio, ¿quién va a ser? El radio es esta longitud vertical y. Entonces queda y cuadrada en dx. Y finalmente empatamos la variable de integración con el diferencial. Y en lugar de y pongo ¿quién? X cúbica. Y esto se vuelve ¿qué? X sexta, ¿no? Esto es pi x séptima sobre 7 de 0 a 2. Y 2 a la 7, ¿cuánto es? ¿Es 128? Sí, 128. Listo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Nada? Todo bien, profe. ¿Todo? Ok. Bueno, pues ahora sí, vamos a hacer entonces el último problema de este tipo.
Ahí vamos. Uno que sea más divertido. Bueno, esos no me gustan mucho esos. Pues el 47. Vamos a ver si podemos hacer el 47. Está más complicadillo. Sí, el 47. El 47, inciso A. Les voy a dar algunos. ¿Cuántos minutos serán necesarios para que lo resuelvan? Bueno, les voy a dar 5 minutos. 5 minutos y luego formo algunos equipos así rápido para que tengan otros 5 minutos y ya los regreso. ¿Les parece bien? Ok.
Bueno, voy a hacer ya los equipos. Ahí en el chat dicen que dónde puedo investigar qué es una curva. Pues es que la definición formal de curva, pues hay, hay que usar elementos pues, más avanzados, ¿no? De geometría diferencial. Entonces, no creo que valga mucho la pena invertir ahorita tiempo en buscar esa definición formal. Pero en cualquier libro de geometría diferencial básico. ¿Sí pudieron hacer el cálculo? ¿Alguien logró hacer ya algo? ¿No? ¿Todavía no? Creo que, bueno, doy a medias porque ya encontré cómo calcular el radio. Ah, ya. Sí, fíjense, aquí el radio ya no es X o Y, sino que hay que hacer un análisis diferente. Ahí voy a hacer los equipos y ahorita vemos, ¿no? A ver. Bueno, ahí va. O sea, tengo idea de cómo hacerlo. Más o menos. Ok. Los demás, por ahí, mi joy dice que les dio pi medios. A mí me dio un quinto de pi. Un quinto de pi, 16. Ahí por allá dicen 16 pi quinceavos, creo. Pi sextos, ok. Bueno, entonces creo que casi a todos les dio algo diferente, ¿no? Pues a ver, vamos a ver. Vamos a ver cuánto me da a mí. ¿Cuál era? Es la curva y igual a x cuadrada. Bueno, es una región que está delimitada por y igual a x cuadrada y la recta y igual a 1. Hasta ahí no hay nada raro. Entonces la recta y igual a 1 es una línea recta horizontal. Aquí está. Esta es y igual a 1. Y la parábola, pues es esta, que es y igual a x cuadrada. Sí. Déjenme ver. Debe solo general hacer girar la región acotada por la parábola, la recta, la parábola y la recta, ¿verdad? Alrededor de y igual a 1. Ay, debí haber hecho un dibujo más abajo. Bueno, entonces cuando comienza a hacer la rotación, quedaría por acá, ¿va? Entonces queda esta región que es como si fuese una gelatina, o no sé cómo llamarle. Bueno, queda eso que está ahí. Todos pudieron hacer visualizar a la región. Profe, una duda. Sí, diga. Es que yo la tomé desde el -1 al 1 en X. ¿Por qué va Ah, ok. desde el 0 al 1 nada más? Sí, sí, no, sí, sí, tiene razón, tiene razón. A ver, ahí vamos, ¿eh? No hay ninguna razón para hacerlo así. Entonces, al hacer la rotación, queda así. Listo. Tiene usted razón. Entonces queda ¿cómo qué? Como eso. No sé cómo llamarle eso.
Listo. Bueno, ahora sí, todos coincidieron con esa relación. No, originalmente me quedé como usted lo dibujó originalmente. Necesito corregir. Ok, ok. Pero no, sí tienen razón, porque como si dejáramos nada más esas dos, como que no delimitarían un área, ¿va? En cambio, tomando en consideración ambas el otro lado, ya se delimita un área. Bueno, ahora vamos a hacer los cálculos. Los cortes transversales los hacemos en dónde. De hecho, voy a quitar este para que no. Los cortes transversales quedarían en esta parte. Aquí. Aquí está un punto y aquí quedarían los radios. Este sería el radio, ¿no? Bueno, y vamos a ponerle volumen igual a la integral de pi por radio al cuadrado, porque ya sabemos que son discos. Y la variación de estos centros de los discos que aparecen en los cortes transversales, estos se pueden desplazar alrededor de qué forma, de manera horizontal. Es decir, estaría cambiando la variable x. Por lo tanto, aquí el diferencial sería ¿quién? Sería pues x. Así de esta manera. Y la x cambia de dónde a dónde. Sería desde... Bueno, aquí faltó calcular los puntos de intersección, pero me parece que es fácil calcularlos. La variación sería de dónde a dónde, desde 1 hasta -1. Listo. Ya una vez que tenemos esto, ahora habrá que determinar el radio. ¿Quién va a ser el radio en este caso? ¿Alguien me puede decir? Fíjense que este radio lo puse ahí arriba. ¿X cuadrado? Sí, diga. ¿X cuadrado dice? No sé. Sería Y, ¿no? Sería Y. A ver, lo voy a poner en color amarillo. Este es el radio. Bueno, fíjense, para hacer el análisis, hay que hacer un análisis un poco más fino, porque voy a poner una línea recta. Ay, no me salió choco. Lo voy a poner por acá, así. Y fíjense que este segmento, el que es el radio, que es este segmento de color amarillo, este sería el radio. Pero hay otro segmento, hay un segmento de color verde aquí abajo. Ese segmento de color verde, ese es igual a ¿quién? Ese es igual a la variable y. Porque acuérdense que la variable y se mide pues, a partir desde y0 hasta la altura correspondiente. Es decir, ese pedacito de color verde es en realidad el que corresponde a y. Y el que nosotros queremos es este radio, el de color amarillo, este. Bueno, no está tan complicado porque lo que sí sabemos es que la altura total desde el origen, digamos, de la parte inferior hasta la altura máxima, está dado por y igual a 1. ¿Eso qué significa? Significa que r más y debe ser igual a ¿cuánto? Debe ser igual a 1. Y de allí obtenemos el radio. ¿Quién va a ser finalmente el radio? El radio es 1 menos y. ¿Comentarios o preguntas con ese análisis que acabo de hacer? No, profe, todo quedó claro. Perfecto. Y entonces acá queda 1 menos y al cuadrado. Listo. Ahora hay que empatar la variable de integración con el diferencial. ¿Cómo se relacionan ambas? Pues con la ecuación de la parábola, ¿no? Ya sabíamos que y era igual a ¿quién? A x cuadrado. Eso significa que entonces mi integral debe quedar así, debe quedar como la integral de -1 a 1 de pi por 1 menos x al cuadrado. No, perdón. 1 menos x cuadrado al cuadrado en dx. Listo. Y eso a su vez es igual a ¿cuánto? Lo voy a poner por acá.
Fíjense que haciendo la misma observación que creo que Bosco sí que lo había dicho, el integrando es una función par. Como es una integral sobre un intervalo simétrico, la podemos cambiar que en lugar de -1 a 1, que sea de 0 a 1 y multiplicar por un 2, ¿no? De 0 a 1. Y para calcular la integral habrá que desarrollar el cuadrado, ¿no? Para que sea más simple de calcular la integral. Entonces queda 1 menos 2x cuadrada más x cuarta. Y esto es 2pi. Aquí no le puse 0. 2pi de x menos 2x cúbica sobre 3 más x quinta sobre 5. De 0 a 1. Y al hacer la evaluación, eso va a dar ¿cuánto? Queda 1 menos 2 tercios es 1 tercio más 1 quinto. 5, 6, 7, 8 quinceavos. 8 por 2, 16. 16 pi quinceavos. ¿Cuánto decían que les había dado a ustedes? ¿Alguien dijo 16 pi quinceavos? Pues ahí está, no sé. ¿Preguntas? ¿Comentarios? La Y chiquita que le agregó ahí debajo de la recta, ¿por qué aparece o cómo es que está ahí? ¿Por qué aparece? Pues así se miden las coordenadas de un punto, ¿no? O sea, en coordenadas cartesianas, la coordenada Y se mide del origen, pues en la que está ahí indicada en color verde. Y obviamente, bueno, ahí no fue necesario, pero la coordenada X sería una que voy a poner de color azul, sería esta, ¿no? No sé si se Ah, ok, entiende ok, lo que ya. digo. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Los demás, ¿qué tal? Estuve cerca. Tuve ahí un pequeño desliz algebraico y no salió así. Al Ah, ok. menos sería con quinceavos. ¿Al menos qué dice? Sí sale dividido entre 15. Sale un Ok. volumen un poquito más grande, pero bueno, Bueno, pero digamos, sí logró plantear la integral, al menos. algo así, sí. Ahí Sí, porque... ujú, le sumé de más un x cuadrado y por eso me salió diferente. ya. Sí, sí. Ok. Bueno, los demás, entonces, no sé, más comentarios, preguntas. No, Nada. profe. Bueno, pues sigamos entonces. Entonces, ahí está ya nuestro ejercicio. Dejen regreso. Todavía hay algunos problemas más. Eh, Me gustaría que ustedes intentaran hacer uno, no para hacerlo ahorita, sino que quedara como un ejercicio que sea, ¿cuál será bueno? Pues de allí mismo, porque trae algunos incisos más. Ahora el inciso B, que es muy parecido, pero ahora la rotación. A ver, dejen pensar si es esta interesante. Sí, ese está bien. De cualquier forma, sería bueno que ustedes intentaran hacer todos, ¿no? Todos. Y me parece que abajo vienen algunos problemas más interesantes. Igual y luego intentamos hacer alguno de ellos. ¿Comentarios o preguntas con esa parte? No, profe. ¿No? ¿Nada? ¿Esa cuánto dijo que Ok. lo había salido en la última? Mm, 15 pi algo, ¿no? o sea, el resultado final dice. Ajá. A ver, pero no, la verdad es que no me acuerdo. Ahorita lo pongo. Ahí está. 16 pi quinceavos. Ok, gracias. Ujú.
Bueno, pues sigamos. Entonces, como ven, el principio este de árboles, el método de discos consiste en aplicar el principio de Cavalieri a sólidos de revolución. ¿Cuál es la ventaja que aparece? Pues que al momento de hacer el corte transversal aparecen discos o circunferencias y el cálculo del área del corte transversal pues es relativamente simple. Claro que habrá que asociar e identificar con claridad quién juega el papel del radio, y ya, ¿no? Y todos los demás elementos. Pero bueno, fuera de eso me parece que no es tan complicado. Bueno, pues vamos a seguir con el método que nos hace falta. Ya solamente nos hace falta un método más para calcular volúmenes. Y ese método va a ser el método de los cascarones cilíndricos. Bueno, vamos a ponerle aquí método de los cascarones cilíndricos. En el texto no sé si le ponen ese título, ya no recuerdo bien. Déjenme ver qué título le ponen en el libro. Le llaman casquillos cilíndricos. Es distinto. Cascarones cilíndricos. Bueno, el método de los cascarones cilíndricos es para el cálculo de volúmenes, también de sólidos de revolución. A ver, que me deja ver. Bueno, el método de los cascarones cilíndricos ya no, en principio ya no tiene nada que ver con el principio de Cavalieri. Ya el principio de Cavalieri ya dio todo lo que puede dar, heredó incluso el método de discos aplicado a superficies de revolución, pero el método de los cascarones cilíndricos va a ser un poco diferente. Fíjense, el método de los cascarones cilíndricos dice lo siguiente. El ejemplo, bueno, la forma más fácil de describirlo es mediante la corteza, por ejemplo, de un árbol. Espero que, bueno, realmente no lo espero, pero no sé si todos hayan visto alguna vez el tronco de algún árbol que ya haya sido maduro, digamos, y lo hayan talado de alguna forma. Y cuando uno aprecia el tallo de algún árbol, aparecen unos discos así. No sé si ustedes los han visto. ¿Se han visto todos este tipo de cortes en los árboles? Sí, parece una diana. ¿Una diana? ¿Qué es como una diana? No entendí. Donde lanzas los dardos. Ok, bueno, la cara, ¿no? De donde se hace el corte. Bueno, sí, si lo quiere ver de esa manera, sería algo así. Pero bueno, el método de los cascarones cilíndricos dice lo siguiente, dice que si queremos calcular el volumen de alguna figura, en especial tiene que ser un sólido de revolución, eso sí, la técnica es limitada únicamente a sólidos de revolución. Bueno, dice que imaginemos a la región hecha por capas. O sea, ¿qué significa esto de las capas? Bueno, pues significa que si nosotros pudiéramos hacerle un corte, piensen que venimos y hacemos un corte, y aquí, estas son unas manos. 1, 2, 3, 4. Bueno, no sé si los dedos quedaron en el orden correcto, pero si pudiéramos hacer eso, piensen que nosotros jaláramos esa corteza del árbol y al irla jalando, ¿qué aparecería? Parecería algo así. Algo así. Aquí. Así. Esto sería nada más como un cortecito. Una de las capas, digamos, de la piel. Así. Y aquí en medio, aquí quedaría el otro. El otro todavía, pensemos que no le hemos hecho ningún corte. Quedaría algo así, de esa manera. Bueno, si nosotros pudiéramos separar completamente esa piel, ¿qué es lo que lograríamos hacer? Lo que lograríamos hacer es sacar como un bloquecito así, ya totalmente estirado. Piensen que ya lo estiré completamente y quedaría adentro, quedaría aquí, todavía quedaría este otro cilindro.
Así. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. ¿Como Bueno, una entonces, cebolla? como una cebolla, sí, como una cebolla, o un árbol, o... Sí, sí, algo así, algo así. Es decir, que tengo yo todo el volumen y el material es de alguna forma maleable, entonces se le puede apreciar las diferentes capas con las que se fue construyendo el volumen, y yo puedo ir como retirando capa por capa. Entonces, si pudiera ir retirando capa por capa y repitiera el proceso, digo, bueno, ahora lo hago con este otro, y le quito otro pedazo de piel. Ahí está, ¿no? Le quito otro pedazo de piel. Pues al final, ¿qué es lo que voy a conseguir? Al final lo que voy a conseguir es tener como muchos bloquecitos. Voy a tener un bloquecito así, va a aparecer otro bloquecito. No sé si quedan exactamente del mismo tamaño, pero van apareciendo bloquecitos que corresponden a cada una de las capas con las que se formó, pues, la figura. Al final de cuentas era como un tronco, así de esta manera, que tenía un borde aquí, tenía el otro borde acá y tenía el otro borde acá. Bueno, el método de los cascarones cilíndricos, ¿qué es lo que nos va a decir? Lo que nos va a decir es que el volumen de esta figura, el volumen de esta figura, debe ser igual a ¿quién? Al volumen de esta, más el volumen de este otro, más el volumen de este otro. Es decir, que si yo puedo apreciar a todo el volumen como si estuviese hecho por capas, entonces la suma del volumen de cada una de las capas, pues me va a dar el volumen total. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, Sí. sí, profe. Bueno, ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo calculo el volumen de una capa? Bueno, pues para calcular el volumen de una capa lo voy a hacer de la manera siguiente. Vamos a asumir o a pensar que la figura que yo tengo es pues un sólido de revolución. Entonces vamos a pensar que tengo aquí una figura que sea y igual a f de x, y que esa figura yo la hice rotar alrededor del eje de las y. Entonces si la hago rotar alrededor del eje de las y, quedaría algo así de esta manera. Aquí el dibujo se va a complicar un poco más, pero hay que auxiliarse por la idea de que está formado por capas. Entonces, si yo quisiera calcular eso, ¿cómo lo podría hacer? No sé si así sea el mejor. Bueno, vamos a intentarlo hacer así. Fíjense, vamos a dibujar un segmento, como que le voy a hacer un pequeño corte allí, y me voy a fijar nada más en este segmento y voy a hacer que dé como una vuelta completa. No sé si llegue hasta ese punto, llegue hasta aquí. Y voy a tomar como un pequeño, como si fuese un rectangulito, para que forme una de las capas de las cuales yo estaba hablando hace unos minutos. Entonces pensemos la curva que voy a hacer rotar, pensemos que es esta de color azul. Tomo un punto sobre esa curva, formo un pequeño rectángulo con el cual voy a formar una parte de la piel de toda esa figura, y esa figura yo la hago rotar. Si yo lograse sustraer fuera ese pedazo de piel, lo que me quedaría es algo así, me quedaría como un cilindro, un pequeño cilindrito. Bueno, eso de pequeño no sé, me queda un cilindro, así de esa manera. ¿Cuál es el volumen de este cilindro? Bueno, para calcular el volumen de ese cilindro, yo lo puedo hacer de la manera siguiente. Voy a aplicar la misma idea que les había dicho, de que pienso que este cilindro como que lo separo, y es de un material maleable, y lo puedo llevar hasta esta parte. Visto de esta parte, si yo lo logro transformar de esta manera, yo ya puedo calcular el volumen. El volumen de esa placa es igual a ¿qué? Como es una especie de caja, es lado por lado por lado. Solamente me hace falta determinar los lados. Y vamos a pensar que, cómo quedarían los lados. Fíjense, el volumen de esa placa va a ser igual a ¿cuánto?
uno de los lados, si la rotas, bueno, aquí este es el caso de una rotación en el eje Y, pero si hago una rotación en el eje Y, lo primero que puedo observar es que esta altura es igual a ¿quién? ¿Alguien me podría decir a qué corresponde esta altura? Es f de x menos el límite de y. F de x menos el límite inferior. Fíjense que igual no nos compliquemos la existencia. Pensemos que es simplemente y menos un pedazo, ¿no? Aquí no sé qué pedacito sea. Igual y para que no quede ese pedazo, lo voy a llegar hasta acá, hasta el final, para que no haya ese problema. Entonces ya para quitándome ese problema, ahora sí, esa altura va a ser ¿de cuánta altura? De valor y. Aquí está y, esta sería y esta sería y. Ahora, esta longitud, ¿a cuánto equivale? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es el profe? Ya vi, ya vi. Sí, sí. Esta longitud equivale al perímetro de esta circunferencia. ¿Están de acuerdo? Sí. Esta longitud equivale al perímetro. Y ese perímetro, el perímetro de una circunferencia es ¿cuánto? Es 2πr. Es 2πr. Entonces lo único que debo hacer aquí es determinar quién juega el papel del radio. ¿Quién juega el papel del radio allí? X, ¿no? Bueno, está en X. X. Ok. Sí. Bueno, entonces el que juega el papel del radio es X. Por lo tanto, el perímetro de ese cilindro es 2πr, o sea, sería 2πx. Y por lo tanto, esa longitud es 2πx. Listo. Y ahora solamente me falta determinar el grosor. ¿El grosor sería de cuánto? Ese grosor es este pedazo de aquí. ¿Están de acuerdo? Es un pedacito muy pequeño que es una diferencia ¿en qué eje? En el eje X. Entonces, si esa pequeña diferencia queda en el eje X, yo la voy a asociar posiblemente con un dx. Bueno, en principio sería un delta X. Un delta X. Aquí me quedaría un delta X. Y finalmente, el volumen va a ser ¿cuánto? Va a ser 2πxy por delta X. Ese volumen es el volumen solamente de un pedazo de la piel. El volumen de la piel, vamos a llamarle. El volumen total se va a convertir ¿en cuánto? En la suma de todos los volúmenes de la piel, de todas las pieles. Porque esa fue para un pedazo, pero si yo pienso todo el volumen como hecho por muchas capas, tendría que sumar sobre todas. Y me quedaría la suma de 2πxy de x. Tomando un proceso límite, cuando dx tiende a infinito, al final me va a quedar ¿qué resultado? Me va a quedar que el volumen va a ser ¿quién? Va a ser la integral de 2πxy de x. Y la x cambiando, no sé, desde algún cierto valor a hasta un cierto valor b. Y ya. Claro, en este proceso límite habría que tomar identificar a la suma como una suma de Riemann y ya. ¿No? En el chat dicen algo. Dice, profe, voy a repetir cómo calculamos el ancho. Sí, este ancho, el de color verde, este ancho equivale a este grosor. Fíjese, ¿cómo le hago para que lo vea? De aquí a acá. Este ancho corresponde con este pequeño grosor, que ese grosor es este grosor que tengo aquí, que por la forma en la que aparece es una pequeña longitud con respecto a la variable x. Entonces el grosor es de ancho de x. Y ya. Entonces, cuando el grosor es lo más ancho posible, es cuando te da el volumen total, ¿no? No, porque lo que hacemos es acuérdense que
ahí hice el análisis para una piel, pero acuérdense que la figura está hecha como de muchas pieles. Solo que aquí se me complica hacer el dibujo. Sí. Creo que en el libro viene un dibujo así, padre. No, no lo hace. Pero bueno, el asunto es de que el análisis que hicimos es solamente para un pedacito, ¿no? De piel. Pero hay que pensar que sobre este estamos generando otro y otro y otro. Y cada uno de ellos va a dar origen a muchos cilindros dentro. Al sumar los volúmenes de todos ellos, tenemos el volumen total. Bueno, el tiempo se está diluyendo, entonces yo creo que pues vamos a ir terminando. No me gustaría que adopten esto como una especie de fórmula, porque lo que hay que tratar de hacer es entender pues, todas las ideas. Esta que tengo aquí, que salió ahí toda maltrecha. Allí, en esta última parte todavía habría que empatar las variables del integrando con las del diferencial, ¿no? Eso se hace vía la función. Pero eso ya ahorita no nos va a dar tiempo. Entonces, me gustaría que reflexionaran un poco el método. En el libro viene la descripción teórica, también denle allí una revisada. Y me gustaría que intentaran hacer un ejercicio, a ver si pueden reconstruir todas las ideas. El ejercicio que me gustaría que hicieran, pues el primero. Esta es la página. Sí, es la página. Ay, está arriba. Ay, hasta abajo. Ah, ya empezó. Híjole, creo que me pasé demasiado, ¿no? Bueno, preguntas en lo que llego al problema. Porque no sé qué página era. ¿Qué página era? 430, me parece. ¿230? 430, creo. Sí, pero no es lo que aparece ahí, sino el que aparece en el paréntesis. Está como a un poquito arriba. No, No, 430, ¿no? no, pero es el que aparece en el paréntesis. Ve que hay un desfase en el paréntesis. Ya. Ay, no lo encuentro. O sea, sí les entiendo lo que me dicen, pero no sé qué número sea entonces. No. Es la 414, profe. ¿414? Sí. A ver. Ah, es cierto. Gracias, gracias. Les estoy pidiendo lo pues este. Entonces, lean, traten de captar la idea que yo les dije. Luego, denle una revisada ya al libro. Y ya la siguiente sesión también lo hacemos el ejercicio. Intenten hacer. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? No, pero Recording stopped. Ok. Nos vemos, profe, gracias. Cuídense, que estén muy bien. Hasta Buenas mañana, tardes. profe.